El mail avisando que era la última, ¿no? Sí, esta es la última. Lamentablemente estaba previsto continuar en noviembre, pero tengo muchas actividades de presentaciones y conferencias y demás, así que no me da el tiempo. Esta es la última, así que si tienen preguntas sobre las reuniones anteriores o considerando generales sobre la topología y psicoanálisis y demás, hablen ahora o para el año que viene. Bueno, como les había presentado la vez pasada, incluso algo que yo no había observado en mis 30 años de lectura sobre estos temas, es falso que Lacan comience con la topología en Seminario 9, arranca directamente con función y campo, y no solamente que la topología arranca con función y campo, sino que Lacan ya presenta la distinción fundamental entre la estructura topológica y la presentación espacial de la superficie. Por eso dice lo que en la topología combinatoria es un anillo, lo que visualmente se presentaría como un toro. Con lo cual ya tiene la diferencia radical de la topología, y es la diferencia en la existencia de las superficies en su ámbito específico, que es bidimensional, o algunas de ellas, como es el caso del toro, en su presentación tridimensional. Y justamente se acuerdan que la vez pasada yo les decía que la designación de toro para esta superficie tenía que ver con cierta semejanza con una hogaza de pan que se conocía como torus, y que justamente Lacan dice que no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al anillo combinatorio de la topología, que en el espacio tridimensional es visible como un toro. O sea, ya tiene la diferencia que nos indica su conocimiento específico de la disciplina en sus dimensiones fundamentales. Pregunto algo que sea obvio, pero esto del 3D o el 2D, en cuanto a esa espacialidad, digamos, que vos nombrás, uno lo lee, uno se imagina, uno está inmerso en el 2D o en el 3D. Es una pregunta de cómo se entiende. La palabra inmersión es una palabra, es un concepto estricto de la topología. Nosotros lo vamos a utilizar en tu pregunta como si fuese coloquial, no como si fuese un concepto de la topología. Nosotros estamos inmersos simultáneamente en varias estructuras espaciales distintas, según a qué ámbito de nuestra vida nos estemos refiriendo y según qué concepción tengamos. Por ejemplo, en la modernidad y desde hace ya varios siglos, todos suponemos en Occidente, o sea, la cultura expandida a partir del centro de Europa hacia el resto del mundo, que vivimos dentro de nuestro cuerpo biológico. Muerto el cuerpo biológico, morimos nosotros. Ha habido un cuerpo biológico, surgen las condiciones de posibilidad de advenimiento de una persona o un sujeto. Esa concepción dentro de un cuerpo biológico, y la piel pasaría a ser el límite entre lo externo y lo interno, nos da la idea de estar inmersos en el cuerpo biológico, y sin darnos cuenta es una concepción de nuestra existencia tridimensional. Otras comunidades, otras culturas, en otras épocas e incluso en la actualidad, viven en un espacio concebido como sin ese límite, con lo cual, sin pensarlo tampoco, existen como superficies, y la estructura de la vida, las condiciones de la vida, el sentido de la vida, el amor, el deseo, cambia fundamentalmente por ese otro modo de existencia. Como para nuestra sociedad es indiscutible que vivimos dentro de un cuerpo biológico
para colmo es un cuerpo biológico concebido según la física de Newton, no concebido como la física moderna. Vivimos en función de yo sé lo que me pasa a mí, vos no podés saber lo que me pasa a mí porque vos estás afuera, así como yo no sé lo que pasa dentro tuyo porque eso está dentro tuyo, solo lo sabés vos, y eso determina fundamentalmente nuestro modo de vida. Con lo cual, según la concepción que tengamos de lo que es el Parletre, podemos suponer que vivimos en un mundo 3D o en un mundo 2D. Hay incluso representaciones muy interesantes literarias de lo que sería si nos admitiésemos en un mundo bidimensional, que es por ejemplo Planilandia, un librito simpático de leer que Lacan cita y que se consigue, Flatland en inglés, que es pensar cómo sería un mundo de hombres, mujeres, en un mundo bidimensional. La dificultad para admitirlo es que la potencia de la física que nos hace pensar en un mundo donde todos somos como esferas de billar chocando como en una mesa de billar, o sea, todos somos objetos tridimensionales que internamente tenemos un alma, un homúnculo, un sujeto, un aparato psíquico, los distintos nombres, es que está avalado por una física, la de Newton, que se demuestra absolutamente eficaz para el planteo de nuestros movimientos como cuerpos biológicos sobre el planeta Tierra, con lo cual es muy difícil cuestionar. O sea, si nosotros nos manejamos en una mecánica de animales como los perros, los chanchos, las vacas o nosotros, moviéndonos sobre el planeta Tierra, es una física que se hace indiscutible, porque se verifica una y otra vez como exacta. La ciencia ya hace más de 100 años ha descartado tanto ese modelo para los espacios infinitamente pequeños, los espacios atómicos, como para las dimensiones propias a galaxias o distancias entre estrellas o la distancia de la Tierra al Sol. Pero también se ha establecido en otra rama de la física moderna que tampoco es cierto que nuestras unidades comporten el límite que la física de Newton hace que supongamos, que es el límite del choque, ¿no? Donde chocamos empieza el escritorio o termina nuestra mano. Esa es una falsedad de nuestra percepción. No es cierto que sea así para casi todos los fenómenos significativos de la vida. Estamos todo el tiempo siendo atravesados por rayos imprescindibles para la vida o absolutamente asesinos que no se manejan en ese criterio, que no existe ese límite. Por otro lado, como decía la vez pasada, tampoco es cierto que como unidades vitales, como animales vivos, seamos un animal, otro animal, otro animal. Porque nuestro cuerpo en realidad es una comunidad complejísima de millones y millones de seres vivos de distintas circunstancias que solo vivimos en esa comunidad, que fuera de esa comunidad no seríamos capaces de vivir lo que hay dentro de... Con lo cual es falso para la ciencia, es cierto para el sentido común, avalado por el prestigio de una física antigua pero que se hizo popular, y aparte porque se verifica cierta en cómo yo tendría que hacer para salir, ir al baño. Para ir al baño yo me tendría que levantar, no iría al baño así. Entonces eso me hace creer que esa física antigua, ya absolutamente desacreditada para la ciencia moderna, con lo cual es muy consistente para nosotros que vivimos inmersos dentro de nuestro cuerpo biológico como un ente 3D
en un mundo donde todo sería fundamentalmente para nosotros 3D. Incluso las neurociencias ya descartan ese modo de pensar, las neurociencias más críticas, no Manes y esos tipos que hacen. No Manes. Hofstadter, si leen, dicen que lo que cada uno de nosotros somos no es un cerebro, es las fórmulas de combinatoria de símbolos que habitan nuestros cerebros. Pero las formas combinatorias de elementos que habitan nuestros cerebros no habitan solo en nuestros cerebros. Ustedes me conocen bastante y deben tener, según esta teoría de Hofstadter, deben tener bastantes líneas de combinatorias de símbolos que me caracterizan, deben estar también en vuestros cerebros. Con lo cual él dice, pero ¿por qué suponer que Alfredo estaría solo dentro de su cerebro? Hay que aceptar que Alfredo está en todos los cerebros donde hay series de combinatorias de símbolos que caracterizan a Alfredo. ¿Entienden? Formas de pensar, frases, chistes, historias que yo ya les conté varias veces y ustedes saben que son historias mías, que yo ya se las conté, pero si yo se las conté están en vuestros cerebros también. Incluso él dice, ¿cuándo muere una persona? Cuando ya en ningún cerebro queda ninguna cadena de símbolos de esa persona. El 8º emperador de Roma. ¿Quién? Bueno, ese murió. Ustedes no saben de qué. Nerón. Ah, sí, ese que estaba loco, que algo de caballo, quemó la ciudad. Está vivo todavía. ¿Está vivo en ustedes? Con lo cual observen que hay incluso en neurociencia ya bastantes argumentos de sentido común. O sea, no lo que les estoy diciendo no requiere que estudien nada, ¿me entendieron? En 3 minutos. No conocen el libro. Yo soy un extraño bucle, se llama el libro. ¿Sabes que esa idea que vos comentaste que cuenta Hofstadter? La vi en una película para niños hace poco que se llama El libro de la vida, que es la concepción de los mexicanos sobre la muerte y el mundo de los muertos, que tienen dos submundos. Uno del mundo donde se los recuerda, donde siguen vivos porque son recordados. Y después está el otro mundo de los muertos no recordados que se van desintegrando y desapareciendo. Sí, claro. Sí, sí. En Occidente es una idea nueva, en muchas otras culturas son ideas que las pueden pensar perfectamente porque no están tomados de nuestros prejuicios, están tomados por otros prejuicios. El asunto no es ese, si Newton o la cuántica y la relativista o la cuerda, si el tiempo infinito y absoluto y el espacio infinito absoluto y o el Big Bang, sino si para ser psicoanalistas, si ustedes admiten la cláusula del inconsciente estructurado como un lenguaje, entonces, siendo como un lenguaje entre comillas, siendo como un lenguaje, ¿qué espacialidad le corresponde? La tridimensional dentro de inmerso en un cuerpo biológico, como suponemos el aparato psíquico, o si pensamos un poco en la espacialidad del lenguaje, tenemos que suponer otra diversa. Entonces usted piensa también esto. Alguien te dice A, B, C. Uno lo piensa y dice pero entonces usted también piensa D, que es algo que se deduce de A, B, C. Y el otro dice, cierto, es verdad. Digo, yo no lo había pensado, pero es verdad que yo tuve que haber pensado esto, porque al tipo mismo se deduce de todo lo que vino diciendo. Con lo cual, ¿quién lo pensó? ¿O dónde se piensa? ¿Adentro de qué cuerpo? Digo, por la interpretación que se demuestra verídica y que para el paciente resulta sorpresiva. Sí, claro. ¿Cómo lo supo? La única dificultad que yo encuentro para atender familiares entre sí, padres e hijos, esposas, es que uno pierde ese efecto. Porque la persona supone que el otro lo dijo. Claro, que no es que uno lo interpreta, sino que es un chisme que le dijo el otro. Es una dificultad enorme en la práctica cuando uno tiene parejas, marido y mujer, novia y novio, padre e hijo, hija, madre. Es que uno pierde esa dimensión porque el otro supone, tomado el prejuicio
de que los pensamientos son míos y vos no podés saber lo que yo pienso si yo no te lo conté, que el otro se lo contó, si no, ¿cómo podrías saber? Con lo cual no se habilita la transferencia. Sigue resultando, alguien te lo dijo, porque yo no te lo dije, si vos lo sabés, alguien te lo dijo. Por ejemplo, el toro sirve para pensar eso, la falta específica, la falta específica que cada uno de nosotros comporta. Para Occidente, en la segunda mitad del siglo XX, es indudable que cada una de nuestras vidas comporta una falta. Eso para nosotros es innegable. En general nadie me objeta eso. Cuando yo digo Lacan es distinto que Freud, empiezan los tiros, las bombas, me secuestran a los chicos. Pero cuando yo digo todos comportamos una falta, todo el mundo así durmiendo, siguen durmiendo. Me miran así medio dormido. Yo digo todos. Hay cosas que van, ¿vieron? Hay cosas que van, que nadie dice que no. Nadie me dice, ¿qué carajo le falta? ¿Qué le falta? ¿A quién le falta? ¿Qué carajo? Lo que no tienen para comer le falta, pero lo que tienen para comer, tienen la panza llena, no le falta nada. Como decía Alfonsín, a vos gordito no te va tan mal. Es una idea, ¿no? Entiendan, ¿no? Que uno porque tiene exceso de carbohidratos, es una idea. Esa falta, ¿es interna a mí o externa? Si ustedes quieren, para decírselos a la psicoanalítica que a ustedes les gustan, es el idioma que ustedes sacan, la castración. ¿Es interna o externa? Más aún, si fuese particular para ustedes, que la castración de él no es lo mismo que la castración de ella, que yo estoy convencido que ustedes piensan así. No sé por qué lo piensan así, pero yo estoy seguro que ustedes piensan que la castración de él no es lo mismo que la castración de ella, que cada uno tiene su castración. ¿Por qué no qué? Por eso, son todos prejuicios. A ustedes nadie se lo demostró eso, ni lo pensaron siquiera, son prejuicios. Ahora, admitiendo ese prejuicio, que cada uno tiene su propia falta, su propia castración, que es más o menos lo mismo decir que cada uno tiene su propio deseo insatisfecho, porque lo que le falta a él como deseo no te falta a vos como deseo, eso es otra cosa. ¿Eso es interno a cada uno o es externo? O algo más interesante todavía, y es que no le corresponde las categorías de interno ni externo, sino que hay que pensarlo con otra espacialidad. Para eso nos va a servir mucho pensar en toro. ¿Eso verde es interior o no es interior al toro? En Freud no hay forma de... En Freud no hay forma de plantear el agujero es consistente como una manzana, no falta nada. Y por otra parte, al lugar central del agujero en el modelo teórico de Lacan va el yo, el núcleo de nuestro ser para Freud. Kern unseres Wesen, es una expresión de Schopenhauer que Freud toma 2 veces solamente en su enseñanza, la toma Freud, y Lacan la toma, es el único psicoanalista que la toma de Freud, nunca nadie había tomado esa frase de Freud, y Lacan la utiliza muchísimo. El núcleo de nuestro ser, hay que ver qué se coloca en el núcleo de nuestro ser, el yo, el deseo, el objeto A, el inconsciente, la falta, la castración. Pero a su vez, el núcleo de nuestro ser es un núcleo en este sentido o en este sentido. Sin olvidarse nunca ustedes, ya se los expliqué, que esto es esto, que Freud lo corta por la mitad y les muestra cómo es del lado de adentro. Es una esfera, una superficie topológica esferoide
con adentro y con afuera, que Freud corta por la mitad y les muestra lo que hay adentro. Porque si no, esto parece un toro agujereado, pero esto parece una superficie plana, y es una representación plana de una semiesfera. Bueno, entonces, lo que vamos a volver a plantear es, entonces, la diferencia con esto y la diferencia con esto. ¿Por qué? Porque vamos a plantear al toro como lo construido a partir de revoluciones, que es como vamos a plantear la estructura de la cadena significante. En Freud la cadena significante se caracteriza por un elemento asociado a otro elemento, asociado a otro elemento. Hizo palitos, podría haber hecho un puntito asociado a otro elemento, asociado a otro elemento, y así hubiésemos visualizado mejor que es la misma teoría que la de Ferdinand de Saussure. La segunda propiedad del significante de ser lineal y unidireccional. Esto avanza solo de izquierda a derecha en nuestra convención de escritura. Quiere decir que la altura de los palitos no dice nada. Y se verifica que la altura de los palitos no dice nada, porque si hubiese un palito muchísimo más cortito, que Freud nunca lo hizo, no significaría nada. La altura de los palitos no significa nada, es insignificante, con lo cual es unidimensional. En la teoría de Lacan se sustituye eso por una escritura así, que implica el círculo o el bucle, que implica la bidimensionalidad. El toro sería, en la teoría de Lacan, lo que se produciría a partir del encadenamiento de los bucles. Salvo que ustedes lo tienen que pensar como infinitamente próximos, como si yo los cerrase matemáticamente, no mecánicamente. Si yo agarro el alambre, lo enrosco y lo aprieto, no. Sería infinitamente próximo, o sea, es una relación matemática. Este modelo produce entonces la subversión de estos dos modelos. Porque supone la cadena significante lineal y unidireccional, cuando Lacan propone el bucle significante, que es bidireccional, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, y bidimensional, en dos dimensiones. No se puede escribir el bucle en una. Y a su vez porque representa, si fuese algo equivalente a esto, lo representa con un agujero. Y a mí me parece que no es casual que el agujero caiga donde Freud localiza el yo. Bueno, la vez pasada les resalté bastante que la sustitución de la cadena significante de Saussure y de Freud por el bucle de Lacan implica muchas más propiedades. Por ejemplo, cambia la estructura del tiempo, ya que se empieza a producir la opción de futuro anterior, ¿no? Algo que va desde lo que para nosotros sería imposible, desde el futuro hacia el pasado. Bueno, los pacientes vienen y dicen, bueno, pero eso no se puede cambiar porque ya pasó. Eso ya pasó y no se puede cambiar. Es una concepción del tiempo muy firme entre nosotros, falsa incluso, ya todo el mundo sabe que es falsa para la ciencia moderna por las 80.000 películas que se hicieron sobre la alteración del pasado de ciencia ficción. Y siempre que advienen los temas por ciencia ficción, al poco tiempo ya son teoremas de la ciencia. Pero a su vez hay que verificarlo en la clínica. Si efectivamente es cierto que un suceso relatado por un paciente en una sesión es inalterable. Eso lo tiene que pensar muy bien. Si es inalterable o no. El dolor que me causó tal suceso de mi infancia. O la alegría que me causó. Si después de sucedido, relatado, si con una operatoria puede alterarse la sensación. No solamente la sensación actual,
ya no me interesa, sino, es verdad, yo no debo haber estado contento, debo haber estado súper triste, claro, y si no, porque repetí, abandoné, empecé a pillarme, a cagarme, me comía las uñas, qué alegre. Debo haber estado tremendamente triste. Mamá, ¿cómo estaba yo en la época de la primaria? Hecho mierda, querido mío. Y yo me acordaba que estaba... Eso dice Lacan, que es el punto más radical del descubrimiento freudiano que Freud no llegó a teorizar. Y es la lógica de la memoria que hay en juego, que es como la memoria de las computadoras, no la memoria vital. Entonces hay que distinguir memoria vital de rememoración. Pero así no se puede establecer. Con la teoría que le dio Freud no se puede establecer esta estructura del descubrimiento freudiano. Hace falta esta. Si seguimos un poquito avanzando más, incluso deberíamos ser capaces de pensar, después en la reunión de apertura lo voy a trabajar porque voy a exponer yo en la reunión donde vamos a trabajar la teoría de la causa que Lacan toma de Aristóteles, y nos va a servir para discutir que para nosotros solamente hay causa en el pasado. Solamente las cosas pasadas son causa de las cosas presentes. Y es una limitación del pensamiento espantosa, ya que es muy evidente. Alcanza solamente con plantearlo que hay causas incluso más importantes que vienen del futuro. Las cosas suceden de esta manera en función del futuro de estas cosas, no del pasado. El telos, la causa final de Aristóteles. En Aristóteles es clarísimo. A nosotros se nos armó, a partir de la física de Newton y de la teoría de la causa que se arma, de la que llamamos causa-efecto, la teoría de la causalidad, se nos armó que también la causa tiene la misma estructura que el tiempo. Del pasado al presente y al futuro, y que no se puede volver eso para atrás. Es una ilusión creer que eso se puede volver para atrás. Y eso se sostiene, esa ilusión se sostiene creyendo que está garantizada por la ciencia y por la experiencia. O sea, son prejuicios que muy difícilmente se modifican. Muy difícilmente en los próximos miles de años Occidente salga de la ideología armada en función del newtonismo. Ya son 150 años de ciencia que desmiente eso y no cambia nada. Bueno, entonces una dimensión por dos dimensiones, el futuro, la entrada del agujero, y lo otro que es muy importante pensar en función de este esquema es que si bien todos tenemos en cuenta, o los psicoanalistas al menos tenemos en cuenta metáfora y metonimia, solo pensamos en metonimia. Siempre se nos olvida la metáfora. En clínica es fundamental. El olvido de los psicoanalistas de la metáfora es fundamental, es patético, es tremendo. Lo indico tan solo en este punto. En general, yo no escuché nunca a un psicoanalista que se pregunte ¿por qué lo dijo así? Y no de otra manera. ¿Entienden? Lo dijo S1, S2, S3. ¿Pero por qué no lo dijo S4, S5, S6? No solamente por... De esto tienen que tomar siempre en cuenta en la clínica psicoanalítica lo que Lacan llama las locuciones. Hay formas de decir. A Mar del Plata voy en coche o a pie. Pero a Mar del Plata no voy a coche. Voy a pie o en coche. Esa es una dimensión muy, muy importante de darse cuenta. Si alguien no dice la locución como se dice, como se suele decir, ahí tiene una pista, ¿eh? Una pista muy fuerte de la maniobra inconsciente. Mucho más fuerte de me llamó la atención. Vieron que el psicoanalista siempre interviene porque me llamó la atención, siempre le llama la atención algo. En realidad los psicoanalistas están obligados a que algo les llame la atención porque si no se sienten muertos, no tienen cómo operar.
Entonces están a la espera de que algo les llame la atención. Me llamó la atención cómo vino vestida, me llamó la atención cómo saludó, que me dio la mano muy fuerte, muy débil, se me daba la manito así, me llamó mucho la atención. Pero eso en relación a qué? A cómo uno da la mano, ¿entienden? ¿No? Es muy complicado porque se hace referencia al propio yo, que es la maniobra psicológica fundamental. Pero hay una maniobra más escondida, y es por qué dijo esa palabra para decir lo que quería decir y no dijo otra. Que les propongo pensar en la sustitución metafórica. Lo que nunca se piensa es en la sustitución metafórica. Hay una consecuencia clínica muy importante al no pensar en la sustitución metafórica, y es que la combinación metonímica, que es lo que siempre se toma en cuenta, por eso Lacan dice que a nosotros nos rige el discurso amo, porque está la parte de arriba del discurso amo. Una consecuencia de esto es que para nosotros es muy evidente que la metonimia produce falta. La falta en ser que introduce la metonimia, que se puede presentar muy claramente con los puntos suspensivos. De hecho, muchísimos psicoanalistas, y especialmente los lacanianos, no sé por qué me sorprende siempre muchísimo, quien más lo sostiene explícitamente es Colette Soler. Propone que la dirección de la cura es que los pacientes sigan hablando, que se sigan moviendo como el burro detrás de la zanahoria, porque suponen siempre la falta de lo imposible de decir del goce, entonces hay que seguir hablando para... ¿Se entiende la idea? Pero esto produce siempre una filosofía pesimista. Siempre se está en el mundo de la falta. Si se pensase más en la sustitución, o se articulase metonimia con metáfora, advendría la dimensión que Lacan llama la chispa creadora de la metáfora. Y está siempre muy poco vista la chispa creadora. Primero porque vivimos en una muy fuerte ideología pesimista, lo que se llama en los últimos 50 años la caída o la muerte de las utopías. ¿Qué significa decir que estamos todos convencidos que todo es una mierda, seguirá siendo una mierda y nada nos sacará de la mierda que es el mundo de mierda donde la gente se mata, y violaciones, y se acaba el petróleo, el calentamiento, y todo es una mierda? El fin de las utopías. Eso se consolidó tremendamente después de la caída del muro de Berlín. Entonces ya ni siquiera se puede suponer la existencia del comunismo. Y si no se puede suponer la existencia del comunismo, lo que nos hemos quedado es que no se puede suponer la existencia de nada ya. Todo sea economía de mercado, concentración de capitales, más miseria, menos clase media. Siempre estamos en esta perspectiva. Eso es sociológico, no quisiera discutir con ustedes si sí o si no. Si el mundo es una mierda, más mierda ahora que hace 100 años. Lo que sí quiero proponer es que en la clínica, el cambiar de modelo de Freud a Lacan nos introduce también la dimensión de creación. La creación ex nihilo. Pregunta Mauro si eso es el paso de sentido del seminario. La ambigüedad de la expresión. En francés, pas de sens, pas es no. Ne pas es una negación. Ne rien, ne pas. Pas es una negación en francés. Pero esa expresión no de sentido también puede leerse, Lacan propone que es una frase ambigua, como paso de sentido, que el sentido pasa, que hay un pasaje. Así que sí, la respuesta podría decir que sí, que ahí está inscripto por Lacan. En Lacan siempre ustedes van a encontrar esta doble cara. Freud, lo aclaro tanto porque Freud es pesimista. Para Freud, vivir en la condición humana es de malestar. Es el malestar en la cultura, pero no en la cultura del siglo XX con los nazis que lo perseguían. Vivir en sociedad es una vida de malestar, porque uno no puede satisfacer la parte animal que lleva adentro, que son las pulsiones, así que siempre vivir en sociedad. Esa es una teoría que en Freud siempre les va a dar
una resultante negativa. Es una mierda vivir, pero no hay otra forma de vivir que esta mierda. Lacan rechaza el pesimismo de Freud, que Freud es reconocido como un pensador pesimista, ¿no? Pongan Google o Wikipedia, cualquier herramienta, van a ver qué filosofía sostiene Freud. Salvo los psicoanalistas, todo el mundo sabe que Freud es pesimista. No sé estas cosas porque los psicoanalistas no las saben. Es tremendo. Hay miles de libros publicados sobre el pesimismo. Muy fuertemente apoyado en el pesimismo de Schopenhauer. Lacan, con toda la acentuación de la función de la falta en el otro, de la mayúscula tachado, del S mayúscula tachado, no es pesimista. De hecho, si tienen un buscador, busquen y estudien la posición de Lacan. Tampoco es optimista, no es que sea optimista, pero sí se balancea si ustedes salen de la linealidad del significante y se dan cuenta que en la sustitución se produce la chispa creadora. Muy bueno para pensar problemas clínicos como yo no sé ser padre porque no tuve padre. Ese tipo de problemas. Como yo no tuve madre, no sé lo que es una madre. O sea, como no lo tengo, no lo tuve, no lo tengo ni lo voy a tener. Y se crea, no hace falta haber tenido nada. Es una ilusión discursiva. De hecho, son las dos caras del objeto A. De hecho, son las dos caras del objeto A. El objeto A en su función de resto, de pérdida, que es una cara que siempre tiene, pero también tiene su función positiva. No es la nada, no es el ser y la nada de la filosofía. De hecho, es un objeto. E incluso es un objeto que puede guiarnos en una muy interesante vida activa en torno a su búsqueda. Digo, es un valor, es una potencia. De hecho, Lacan lo articula a Galma, que es el objeto de valor, que es el nombre genérico de los objetos de valor de la sociedad griega antes de que surja la moneda premonetaria. Antes del surgimiento de la moneda, el objeto valioso, una vez que surge la moneda se produce el valor. ¿Cuánto vale una moneda de 100 gramos de oro? $1000. Y una moneda de 100 gramos de oro que ganó mi abuelo en una olimpiada, puede ser que no tenga valor. Pero conocen el chiste de los putos, ¿no? Vos te dejás coger por $100. No, boludo, me dejás coger por $100. Y por $1000, digo, no soy puto, yo no me dejé coger por $1000. Y por $1.000.000... ¿Vieron la película, no? La película se llama La Oferta. Cuando hay $1.000.000, entonces el chiste ese, putos hay muchos, el problema es el $1.000.000. Porque cuando aparece la moneda, todos los valores adquieren una posibilidad de valor monetario. Entonces la moneda de oro de las Olimpiadas vale mucho más que una moneda de oro, un mexicano de oro, pero no tiene ningún valor, o ustedes si van a comerle al nieto del olímpico, no se la compran. Por eso es muy importante que sepan que la Galma es premonetaria. Cuando no había eso, no había la dimensión, entonces se hacía inconmensurable el valor de esos objetos, trípodes, coronas, espadas ganadas en una olimpiada, porque los griegos tenían las olimpiadas. Bueno, el toro, ¿qué hora es? 7:15, estamos perfecto. El toro, les dije la vez pasada, podría ser planteado como en una superficie plana, se representa un círculo, se la gira 360 grados y entonces se produce un toro. Si uno sigue el recorrido que hace ese círculo 360 grados sobre su eje sin atravesarlo, se produce un toro. Ahora, lo que es importante darse cuenta es que este es este, pero a su vez se ha dado una vuelta 360 grados
en torno al eje. Con lo cual se empiezan a producir dos líneas cerradas de Jordan que nos interesan. Esta y esta. Esta, ¿cómo era? Esta se llama la generatriz. Y esta se llama la directriz. Como son, les dije yo que los bucles, para concebir el armado, la constitución de un toro a partir de bucles, tenían que estar infinitamente próximos. Con lo cual, la pregunta, ¿cuántos bucles hace falta para constituir un toro? La respuesta es infinitos. Con lo cual, tenemos que abandonar ese modo de pensar para poder pensar ahora otro problema. Supongamos que tuviésemos 365 bucles recorridos para dar toda la vuelta. Supongamos el número 365. Para constituir un toro, nosotros sabemos que hay 365 vueltas más una, que es la vuelta de la directriz, que es muy representable como las vueltas de rotación y traslación de la Tierra. Si uno se pregunta cuántas vueltas, es un lindo chiste para hacer a chicos de primaria, terminando la primaria, ¿cuántas vueltas da la Tierra en un año? Una pregunta tramposa. Algún chico medio que no esté muy tarado con la tele podría contestar 365. Y uno tendría que decirle más una, que es el año. Motivo por el cual hay 4 estaciones, porque cada una de las 365, el motivo de aceptarlas es el día y la noche. ¿Cuántas duplas día y noche hay para volver al mismo clima? 365 más o menos. Más una cada 4 años. Pero a su vez, las 4 estaciones requieren de admitir que hubo una vuelta más que es en torno al Sol o la elíptica solar. Con lo cual, tengan siempre presente que este modelo requiere de las vueltas de la generatriz más una de la directriz, o que podría ser dicho, o una contada de menos. Este modelo, el del toro con generatriz y directriz, es el que utiliza Lacan para presentar la relación entre demanda y deseo. Las vueltas de la generatriz serían las vueltas de la demanda, y lo dicho en más, que se puede interpretar en un análisis o interpretar en un deseo. Si uno de la demanda, ¿no? Yo quiero X, Y. Si uno de la demanda hace una lectura lógica, pero para poder leerla articula esa demanda a otras demandas más, o sea, varias duplas S1, S2. Esta sería la dupla S1, S2, 1, y esta sería la dupla S1, S2, 2, anillos de un collar hechos de anillos. Si uno empieza a tomar, se empieza a producir un fenómeno que es que hay un decir de más. Se empieza a decir otra cosa. Che, tengo muchísimas ganas de verte, te llamo, sí, te llamo y nos vemos, boludo, qué ganas de verte, qué suerte que nos encontramos, te llamo, mañana te llamo, boludo, mañana te llamo. Al otro año, Carlito, ¿cómo te va? No te llamé la otra vez, no sabés qué problema tuve, 7 cáncer, tremendo, pero te llamo, mañana te llamo. Todos los años así, puede ser un chiste de la tele, un sketch de la tele. ¿Qué se podría deducir de ese decir? No lo va a llamar nunca porque no lo quiere llamar.
pero ese no lo quiere llamar. Requiere primero de S1 y S2. ¿Qué serían en este caso S1 y S2? En el ejemplo que di, el del sketch. ¿Qué es? ¿Y eso dónde se lee? ¿Dónde lo escribís? S1 voy a llamar, S2, que hay que escribirlo de alguna manera. Hipotético, supuesto. No llamó, qué raro, quizás se murió. Quizás uno dice, hijo de puta, no me quería llamar. Pero quizás uno se entera que se murió. Muy interesante para pensar. Los psicoanalistas siempre dudan mucho de sus éxitos, pero están muy convencidos de sus fracasos. Y muchas veces leen el fracaso en que el paciente no vino más. Yo siempre les digo, pero espera, se pudo haber muerto. Quizás salió, lo agarró el bondi, el 365 le pasó por arriba, lo desnucó, nunca vino la ambulancia, le chorearon al tipo todas las pertenencias, SNN, está en Chacarita. ¿Qué sabes? Se puede haber muerto, de verdad. Por eso hace falta también la repetición. Porque si no es hipotético el S2, totalmente hipotético. Ni siquiera conjetural, ¿eh? Es un supuesto que no... ¿Por qué supone que el paciente puede venir a los 3 años? Doctor, me quedé pensando en lo que me dijo. Disculpe que no viene más. Pero tremendo, 3 años estuve dialogando con usted en función de su último que dijo, a mí cambió la vida. Yo vengo a contarle o no puede suceder. Bueno, entonces hace falta que haya ciertas repeticiones para que esto tenga cierta consistencia. Es el pasaje de hipótesis a conjetura. Ahora, lo que esto quiere decir, pero no lo dice, puede ser muy bien representado en este modelo del decir. Pero para que sea representado en este modelo de decir, se dan cuenta que la dirección de la estrategia es cerrar, no abrir. Hay una ley fundamental del psicoanálisis, yo no sé de dónde salió, que es abrir, no cierre, usted no cierre. Ustedes van a supervisar, los chicos jóvenes en el hospital y eran supervisores, todo el tiempo decir, no cierren, ustedes abran. No se puede leer nada en la apertura. Si no se cierra, no hay forma de leer nada. Inclusive piénsenlo, si lo piensan linealmente, piénsenlo con el punto final de la frase. Si la frase no se cierra en un punto final, no se puede leer nada. No sé si leyeron algún libro de esos que los autores no ponen signo de puntuación. Hay uno que se llama Edén. El tipo termina internado y suicidado. Es el único libro que comenta Foucault. Que comenta en el sentido de recomendar un libro que le parece que vale la pena. Guyotat es el autor. No tiene ningún signo de puntuación. Con lo cual, ¿entienden? ¿No? Uno nunca sale de una cierta impresión de qué carajo está diciendo, porque no se puede entender ni idea siquiera de dónde está la frase, la locución. Con lo cual, hace falta cerrar. Pero no solamente hace falta cerrar el bucle, sino que hay que tener un conjunto de bucles suficientes, nadie sabe cuántos son los necesarios, un conjunto de bucles suficientes para poder cerrar en este sentido y poder interpretar la vuelta en más o no dicha. Pero la vuelta en más no dicha, entiendan que nunca puede ser dicha, porque si ustedes la interpretasen y la incorporasen a la serie de bucles, entienden que ya se produce una alteración de la estructura porque el deseo pasa a ser demanda y se articula al resto de las demandas, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea doctor, pero cuando viene el CBC, no, este año no podrías ayudarnos con la fiambrería porque papá está cansado. Y el otro año, bueno, tu hermana se tiene que casar y hace falta que... Entonces siempre me dijo que quería que yo estudie medicina. A mí me parece que me dijo que no quería, pero eso que me dijo no me lo dijo, a pesar de lo cual se puede leer. ¿Entienden? Incluso lo puede leer uno en sí mismo, siempre encuentro un pretexto. Siempre digo, mañana empiezo, ¿no? Mañana empiezo, con la dieta. Ahora que viene el veranito, mañana empiezo, ¿no? Mañana empiezo. Después de decirte 3 veces, el lunes empiezo a decir, pero yo quiero hacer dieta. ¿Qué quiero yo? ¿Entienden? He pasado a significante la idea, el lunes empiezo con la dieta, S1.
comí como un chancho el mismo lunes, ese 2, esa vez no, el otro lunes lo mismo, el otro lunes lo mismo, entonces ahí viene, pero ¿qué quiero yo? Entonces se empieza a poder establecer una relación interesante entre demanda y deseo. Incluso se justifica, parcialmente al menos, por qué Lacan escribe demanda con D mayúscula y deseo con D minúscula. Porque la demanda estrictamente es significante. El deseo tiene cierta relación directa al significante, pero no puede ser pasado al significante. Siempre es un decir que está más allá del decir, lo que no quiere decir que no se puede interpretar. Ahora, para que se pueda interpretar el deseo, hace falta contar con la demanda. Si no hay suficientes repeticiones de la demanda, no se puede contar con el deseo. ¿Entienden? No se puede deducir el deseo. Tenemos que hablar de ello, hay que hablar mucho de ello. Cuénteme, dígame, ¿quiero o no quiero? Bueno, y un paso más que puede llegar a resultar interesante para ustedes, al menos es una buena oportunidad para discutir algo que se dice con muchísima frecuencia, que es una estupidez absoluta, pero hay que conseguir una forma de pensarlo mejor. Y es la relación entre lo que quiere el hijo y lo que quiere la madre. Alfredo, Sí. Mauro pregunta cómo ubicas el deseo. Si el giro de la directriz no es el giro del objeto del deseo, mientras el deseo sería la unión entre los dos giros. ¿La unión de qué? Lo le da vuelta. El giro de la directriz no es el giro del objeto del deseo, mientras el deseo sería la unión de los dos giros. Mauro está planteando un corte que Lacan... Mauro se está preguntando en relación a un corte. Si este fuese un toro, ¿se dan cuenta que este es el corte de la generatriz y que este es el corte de la directriz? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ven que represento así? Bueno, Lacan dice que si uno hace un corte así, articula las dos. Y Lacan articula a este corte el deseo, pero me parece que la pregunta de Mauro va destinada... Yo no iba a ir a esta complejidad hoy porque era la última presentación que nos quedaba. Pero me parece que lo que Mauro está tratando de establecer es cuál sería el decir. ¿Cuál sería el decir que podría articular los dos tipos de bucle en un solo decir? ¿Entienden? Y es aquel que tenga la virtud de articular el giro de la demanda más el giro del deseo. Yo justamente les iba a proponer algo de esa índole. Para interpretar el deseo hace falta tener la demanda, porque si no, ¿en función de qué sostenerlo? Si ustedes van a un curso de orientación vocacional, un fenómeno extraordinario, los cursos de orientación o los test o los... ¿Cómo hacen los psicólogos, las psicólogas de orientación vocacional? Agarran a la persona así, contadora pública nacional. No hacen así. ¿Cómo hacen? Obtienen material. Obtienen material. Entonces siempre dicen, en función del material obtenido, test, entrevistas. Habitualmente terminan diciendo lo que el chico suponía que quería estudiar. No sé si vieron estadísticamente cómo resultan. Entonces los padres tienen que bancarse, pagarle la carrera a los chicos que no querían pagarle, que el chico quería estudiar, pero como la psicóloga le dice, me parece que ella quiere estudiar, él sí se lo tiene que pagar.
Hace falta tener material para tener el deseo, pero incluso hace falta contar con material propio para establecer el deseo. ¿Entienden? A la pregunta ¿qué quiero? ¿Cómo respondo? Tengo que tomarme a mí mismo en observación, tomar varias secuencias de mi vida. Siempre dije que quiero viajar, pero nunca viajo. Quizá no quiero viajar. ¿Entienden? Lo que Lacan propone es entonces que hay que tomar material leído en cierta lógica, a mí me parece que es S1, S2, a partir de lo cual se puede interpretar con ese material qué sería el más allá de ese material. En la pregunta de Mauro Milanacho es que en Seminario 9 Lacan lo plantea así. Y deja para la directriz al deseo mismo. Entonces lo que habría que distinguir es al deseo, que es la vuelta en más, y la interpretación del deseo. Este sería el decir que comprende la interpretación del deseo, porque la interpretación del deseo solo se puede hacer en función de cierto material. ¿Entienden la idea, no? Solo se puede hacer como más allá de la demanda. En este modelo, si ustedes piensan en una vuelta de la generatriz del toro A en relación a una vuelta de la directriz del toro B, si lo piensan así, y se imaginan, por ejemplo, que este se infla hasta que el grosor de esto cubre el agujero este, se podrían llegar a dar cuenta que son coincidentes. Se podrían llegar a dar cuenta que esta vuelta, si yo trazo acá una línea, correspondería a este toro, a la generatriz. Si yo lo abrazo así, pero en realidad quiero que se imaginen que yo lo abrazo así, apretadito, esta vuelta de la generatriz coincidiría con esta de la directriz de este toro, y viceversa, con lo cual en cualquier esquema sujeto otro, lo que es demanda de un lado es deseo del otro. Esto es muy importante para empezar a pensar el problema de si hay comunidad de deseos, si hay deseos comunes. Ustedes podrán decir, no, deseos comunes no hay. Sin embargo, todo el tiempo se habla de eso, relación sadomasoquista. Uno es sádico, el otro es masoquista, justo. El pan para la manteca para el pan, justo. Ella es una histérica y él es un obsesivo, una pareja perfecta. ¿Ven esas cosas que se dicen? Que se dicen de estupidez total, porque ¿quién ha hecho una verificación estadística? Son cosas que se dicen como que... No, una vez que se dicen, ya está regalado para que se escriban y que todo el mundo lo crea. Pero es muy importante darse cuenta que lo que quizás es deseo para uno, para el otro es solo demanda. Lo pueden leer de una manera muy interesante en la Venus de las Pieles, de Sacher-Masoch. La mujer de Sacher-Masoch era Wanda. Está publicado el libro, de la Venus de las Pieles. Y él era masoquista, Sacher-Masoch. Entonces se hacía maltratar. Se ponía en cuatro patas sobre el piso, se hacía tratar como un esclavo, una basura, una porquería por su mujer. Y lo que se verifica en el relato es que la mujer lo hacía por demanda. Lo que podríamos decir por amor a él, quiere que haga eso, sorete, basura. Como hacen las putas, ¿viste? Sorete, mientras leen los mensajitos, sorete, basura. Sos el peor de mis hijos, sorete, basura. Bueno, listo, terminamos. Lo que es deseo para uno es demanda. Lo que empieza a armar también una forma de pensar la cuestión de no hay relación intersubjetiva
en relación al sujeto del deseo, porque hay sujeto y otro. No. Lacan prueba la idea de relación intersubjetiva en los primeros seminarios, ¿eh? Sería esto. Si fuese así, se podría escribir así. Lacan plantea que esto es un engaño. Y lo interesante es que cualquiera puede ir a cualquier lado, ¿eh? El niño perfectamente puede estar aquí y el efecto sujeto aquí. Hablemos de Kevin, tenemos que hablar de Kevin. ¿Cómo es esa? ¿Cómo se llama? Hablemos de Kevin. Si se quieren arruinar una noche, es tremenda, 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 tremenda. Indudablemente el bebé en la cuna llorando era un otro persecutorio, pero de una potencia destructiva. Les cuento una escena que es la más terrible para mí. Ella llevando al bebé de paseo llorando, y ella a punto de explotar. La actriz es tremenda, es esa flaquita pelirroja de pecas, la que hizo de la reina. Bueno, no importa. Y va paseando con el bebé a punto de explotarle la cabeza porque no se lo soporta más el bebé llorando, y llega una obra en construcción en la calle que están con los martillos neumáticos, un ruido tremendo, y ella hace tremendo, y termina como se imagina que termina. Eso es muy importante, darse cuenta que en este esquema perfectamente el niño puede interpretar a la madre. El niño llora mucho, la madre dice, no, evidentemente soy una mala madre, porque si no él no llora. Entonces lo interpretó. Y sí, perfectamente. Es muy importante que uno se dé cuenta que ellos no son... puede ir la madre acá, pero puede ir la madre acá, y la mamá. Y también es muy importante darse cuenta de esta relación deseo-demanda, porque les puede despejar muchísimo cuestiones clínicas. Por ejemplo, ¿de dónde surge el deseo? Porque como se sostiene esta teoría, se sostiene que el deseo de la madre es el deseo del niño, o el deseo del padre es el deseo del niño. Y claro, doctor Hugo Pérez Jr. Qué raro, claro. Ahí, no como desconfían la gente moderna, como desconfía que el hijo sea oftalmólogo si el padre y el abuelo eran oftalmólogos. Igualmente la gente, yo me doy cuenta que desconfía mucho si son oftalmólogos. Si son violonchelistas, no. Si son violonchelistas, dicen, una familia de músicos. ¿Cómo se llama la que está ahora de moda? La Sol Gambetta, esa. Ay, no, una familia de músicos. Pero la psicóloga dice, ay, sí, qué divina, también, ahí tocan la filarmónica. Ahora, si son todos oculistas, dicen, ay, no, me parece que acá, ¿qué está pasando, Carlitos? Justo vas a estudiar oftalmología porque tu abuelo es oftalmólogo y tu papá es oftalmólogo. Y no se dan cuenta que efectivamente es de la demanda de donde proviene el deseo. Si no, ¿entiende de dónde proviene el deseo? El deseo de Einstein, que la mamá de Einstein, ¿qué? La mamá de Einstein, ¿qué? Y la mamá de Freud, ¿qué? El papá de Freud, ¿qué? El papá de Hegel, ¿qué? Sí, pero ese de algún lado viene, ¿cómo pensarlo? Hay una trabazón, no sé por qué, muy consolidada en nuestra forma de pensar, que un deseo proviene de un deseo. Y no es así, el deseo es el más allá de la demanda. Con lo cual lo que hace falta establecer para determinados deseos es en función de qué demanda. Incluso si quieren pensar problemas patológicos, incluso los de la tele, CSI, Criminal Minds, ¿de dónde sale un tipo que come cerebros, o desayuna chinchulina, que tiene en la heladera 14 penes? ¿De dónde sale? Pero si el papá nunca cortó un pene, y la mamá no corta penes, ¿no? ¿De dónde es? Ningún tío cortador de penes. Pero quizás se puede deducir de las demandas de esa familia. ¿Entienden? Quizás esas familias de las cuales surgen esas personas con esos deseos no tienen esos deseos. ¿Pero por qué suponer que tendrían que tenerlos? No, porque me llamó mucho la atención que los padres se horrorizaron cuando se enteraron que el hijo hizo X. Entonces no es que los padres querían eso. Pero ahí hay un problema de una mala concepción de dónde se expresa el querer. Es una ingenuidad suponer que el querer se expresa en las frases quiero, te quiero. No, pero a la que te quiero es a vos. ¿O no?
Sí, pero las 14 minas que te enganché ya. ¿Cuánto vas a seguir, Roberto, con la que te quiero es a vos? Cada mes te engancho con otra mina, sí, pero te juro, a la que quiero es a vos. ¿Creerle o no creerle? Es una ingenuidad creerle en el te quiero, porque es lo mismo que te llamo, mañana te llamo, ¿no? Te lo pago. ¿Cuánto te debía? ¿Tanto? Ah, no me acordaba que era tanto. Sí, 19.000. ¿Yo no te había dado algo ya? Ah, 19.000. Pero quédate tranquilo, ¿eh? Mi secretaria te llama la semana que viene y te manda los cheques. Nunca en la puta vida. Pero es una ingenuidad suponer que en lo que digo está lo que quiero. También es una ingenuidad suponer que en lo que digo está lo que yo mismo quiero para mí mismo. Quizás efectivamente yo creo que la quiero, aunque la cago. Y quizás nunca me pregunté, pero si creo que la quiero, ¿por qué la cago tanto? Quizás nunca me lo pregunté. ¿Sí? Pregunta Mauro, ¿dónde ponemos el deseo del hombre es el deseo del otro? Sí, es así. Es así. No hay dónde ponerlo. En esto no entra. Pero no hagan eso con Lacan, ¿eh? Yo ya se los advertí. Toda demanda es demanda de amor. Y la demanda de análisis, no hagan eso. No hagan eso porque no va. Tenemos que preguntarnos qué quiere decir la frase el deseo del hombre es el deseo del otro. Muchos problemas con esa frase. Primero, la categoría de hombre. Lacan no utiliza la categoría de hombre. El que seguro no utiliza la categoría de hombre es Lacan. Con lo cual, esa fórmula ya es, ¿entienden? Es para poner el culo contra la pared y decir, qué frase, el deseo del hombre es el deseo del otro. Hay que darle algún valor. No va a entrar en todas las formulaciones demanda, deseo que Lacan produjo. Mi interpretación es esto, lo que acabo de decir último, que ni siquiera hay que suponer que yo mismo sé lo que yo quiero. Porque como está en el más allá de mi decir, primero hay que interpretar mi decir. O sea, hay que producir la secuencia de bucle mínima necesaria. Y segundo, articulados de tal manera que permitan leer cuál es el bucle más allá de esa serie de bucles. Yo leo así esa frase: el deseo del hombre es el deseo del otro, es que nunca hay deseo propio. O sea, yo quiero. Cogito ergo sum, ese cogito, el pienso en el sentido de Descartes, también es quiero, Quiero, anhelo, deseo, odio. No es solamente el pensamiento en el sentido de juicios de Freud, juicios de existencia o juicios de atribución. Me parece que la máxima potencia de las ideas freudianas es justamente esa, que en absoluto puedo estar yo convencido de lo que creo que quiero, de lo que creo que odio, de lo que creo que anhelo, de lo que creo que rechazo. A mí me parece que la frase el deseo del hombre, que es una frase de las repetidas de Lacan, hay pocas frases de las repetidas de Lacan, las que quedan como fórmulas estables de su enseñanza. Pero justamente estoy atacando esa frase en el sentido de que lo que Einstein quiso descubrir es lo que la mamá de Einstein quería descubrir, o que la mamá de Einstein quería que Einstein descubra. La mamá de Einstein debe haber querido que Einstein siga con la sastrería del papá de ella en una calle en Berlín y que venda traje con chaleco. Eso debe haber querido, si me la imagino, a la mamá de Einstein. Ahora, quizás dijo ciertas frases que, interpretadas desde cierta perspectiva, hayan dado la idea de que el otro quería que Einstein estudie o que sepa o que descubra. Obviamente no la teoría de la relatividad. ¿Entienden lo que digo? ¿Cómo? Son menos 10. La otra potencia de la idea de dos toros abrazados, que es interesante, dos anillos abrazados, que es interesante pensarlo porque nos puede dar la base para pensar la esencia de la propuesta de la cadena Borromea, porque
estos son eslabones, son dos, están relacionados de cierta manera, tres relacionados de otra manera, que es la manera browniana, con doble N, producen la cadena, pero esto es una cadena de dos eslabones. Lo interesante de pensar es que se comparte el agujero. Lo interesante es que el agujero es un espacio compartido. Jean-Michel Bapro, que es uno de los pocos autores que trabaja mucho topología, propone la maniobra contraria. Él propone cerrar los agujeros, como si tuviesen una superficie de cierre. Entonces él propone cerrar los agujeros. A mí me parece que habría que ir en sentido contrario. Que la enseñanza de Lacan hizo una vuelta de 25 años, de 3 años, para lograr empezar a escribir los agujeros, como es el caso del nudo Borromeo. Y esta sería una buena forma de empezar a pensarlo, porque los agujeros tienen la virtud de ser absolutamente interpenetrables. Yo, para separar estos toros, si consideramos los dos toros como una superficie topológica, esto como una superficie topológica y esto como otra superficie topológica, ¿se puede transformar topológicamente uno en otro? No, hay que cortar y coser. Hay que cortar y coser. No se puede apretando, comprimiendo, estirando, como transformación topológica no se puede. Pero lo interesante de pensar es que los agujeros sí son absolutamente compartidos. De hecho, yo les propuse que se podía inflar uno de tal manera, porque los agujeros son absolutamente compartidos. Esa es una... Pensar en los agujeros y pensar en las cosas que se pueden escribir en los agujeros nos empieza a dar, para la pregunta que hacías vos, Patricia, si uno empieza a escribir en los agujeros nos empieza a dar una consistencia imaginaria mucho más fuerte para pensar las funciones que en psicoanálisis son absolutamente indiscriminables, como tuya o mía. Por ejemplo, el inconsciente. Sí, claro. Por eso quizás convenga presentar la idea de que para que advenga la falta, la causa, el deseo en la experiencia analítica, no queremos un analista neutral, sino el deseo del analista. ¿No? Quizás para eso sea necesaria la función del deseo del analista. Bueno, disculpas por no seguir las próximas 2 reuniones. ¿Más preguntas, cuestiones, observaciones? Hubo una pregunta de internet que decía el esquema del peine 2D y el esquema del huevo 3D, pero bueno, yo ya contesté de que esta es 3D y esta engañosamente es unidimensional. Es puntos y relaciones de puntos. En Freud hay una ausencia absoluta de la reflexión sobre la bidimensionalidad. Es lo más difícil de pensar. En general para nosotros somos... Nosotros somos el grupo mayoritario de la población universitaria de los países pobres que estudiamos carreras que no tienen matemática. En los países pobres hay un rechazo muy fuerte por la matemática. En los países ricos hay tanta inversión y tanto cultivo. No cultivan soja, cultivan matemática. Es un negocio mejor. Que el estado de situación actual es que nosotros rechazamos la matemática. La vez pasada me parece que le decía a ustedes o a otro grupo que el diagnóstico que hace Paenza es que nosotros nos jactamos de nuestro rechazo por la matemática. O sea, estamos orgullosos de no saber matemática porque nos da idea de que somos intelectuales, más, no sé qué será, más poéticos, más románticos, más espirituales, menos racionales, más del corazón, de las tripas, de los japus, no sé. Con lo cual, si tenemos tanto rechazo por la matemática, nos resultará imposible pensar la existencia de objetos bidimensionales. ¿Pero qué espacialidad para el lenguaje?
Incluso qué espacialidad para las ideas. ¿Cómo puede ser que 10 personas compartan la misma idea por primera vez en la historia de la humanidad, el mismo mes, en 10 ciudades distintas y tengan el mismo descubrimiento científico? A mí me parece que las ideas, como ondas, han permeado tanto los prejuicios que han incluso permeado varias cabezas y muchos dijeron: una verdad científica. Quizás para las ideas también sea necesario pensar en bidimensionalidad. ¿Cómo hacemos para compartir? ¿Cómo hacemos para pensar? ¿Cómo coincidimos? ¿Cómo es que coincidimos? ¿Cómo es que... Sí, ¿cómo te diste cuenta, boludo, que yo no iba a ir a ver San Lorenzo? No, aparte pierdo nada, ¿cierto? Digo que el Papa le bajó el dedo a San Lorenzo. Digo que San Lorenzo no tiene más milagros. ¿O el Papa no es más de San Lorenzo? ¿O hay algo con la potencia del Papa? ¿Cómo adivinamos pensamientos? ¿Cómo decimos? Ay, seguro que me va a regalar un paraguas. Y nos regala un paraguas. ¿Nunca invocaron? Alguna vez han invocado, por más necios que sean y distraídos, alguna vez invocan, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo invocan? Porque es la estadística de invocar, si ustedes la hacen matemática, pero ¿cómo invocan? ¿Cómo los niños interpretan a sus madres? Ay, mami, te vas a... ¡No se separen! No. ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo pasa? La pregunta es ¿cómo pasa? Ahí empiezan las explicaciones psicológicas burdas de la percepción. ¿Viste la percepción de los niños? ¿Por qué sería de los niños? ¿Por qué sería de los niños? ¿Por qué ese cantante dejó para el final esa canción y a todo el mundo le encantó? ¿Cómo puede saber el cantante que al público le iba a encantar esa canción? Para el final, una canción que él nunca presentó. ¿O creen que es magia? ¿O no creen que sucede? ¿Sucede o no sucede? ¿Cómo sucede? Quizás no sea cierto que yo pienso y luego yo existo. Quizás yo no pienso. ¿Qué espacialidad para eso? Es exigida que no sea unidimensional porque no funcionaría. Y es contradictorio que sea tridimensional, porque si no, no habría ninguno de estos fenómenos sociales. No se puede explicar ningún fenómeno social si pensamos con nuestras cabezas. Bueno, dejamos aquí. Sí. Si tienen ganas, si se arma un grupo, si leen, si pasa algo, si no zapa nada. Si pasa algo, sí. Este año fui de vuelta a presentar la carta robada a Brasil y cuando estaba presentando me dije a mí mismo: nunca más. Ya está, la de predicador, evangelista. Me pasó eso, me sentí con la valijita, ¿viste? Tocando el timbre. Sábado a la tarde, vengo a salvarlos. No. Y esto también, ya me cansé, la última vez. Yo tenía pensado la última vez, porque... Pero faltan unas cosas. Faltan un montón de cosas, faltan todas, las más simpáticas. Falta el crosscut, el plano proyectivo. Sí, pero el tema no es la pasión, el tema son las ganas. Bueno, por ahí la demanda te mueve el deseo. No, ya te lo expliqué. Tiene que ser S1, S2. S1, eso en mi barrio se decía piripipi. Hacían así los tipos, sí, mucho piripipi. Por ahora ustedes están en S1. Quieren más topología. Tiene que haber algún S2 que valide el S1. Tienen que hacer algo ustedes. Si lo hacen y está bueno, a mí me encantan estas cosas, estudié muchísimo. Estaría buenísimo que pudiésemos hacerlo. Algo así, no. Algo así ya no, ni carta robada, ni topología. Ya di mi cuota a la causa. Yo pensé que me había ido el trotskismo y me encuentro siempre en el trotskismo. Pero pensalo, Gaby, si sale algo, si vamos a armar algo, pero algo que implique un ida y vuelta, que sean ustedes menos pasivos y que esté menos yo en la posición de
Sí. Sí, yo no te lo comenté, pero si querés, hagamos un taller con